comparto a partir de ahora. Bien, lo que va a quedar en grabado es lo que fundamentalmente va a ser la parte más teórica de esto, ¿sí? El Señor me habló con respecto a este taller con dos pasajes de la Biblia. Uno está en Lucas 15, del versículo 11 al final. Yo ahora ya lo voy a buscar aquí. Lucas 15, del versículo 11, y habla del hijo pródigo. El Señor viene hablando de esto, de muchos pródigos que van a volver. Y en esto, mira, hermanos, algunos van a volver a la iglesia, pero lo más importante es volver al Padre. Lo más importante es reconocernos hijos y volver al Padre. Porque después el Padre nos va a decir, vení acá, congrégate allá. Él nos va a orientar y no lo vamos a hacer para quedar bien con alguien, sino lo vamos a hacer por amor al Padre. Voy a leer. Dice, cierto hombre tenía dos hijos. Yo voy a leer versión de las Américas, Lucas 15, a partir del versículo 11. El menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Eh, Perdón, sigo. Y él les repartió sus bienes. O sea, no solo la parte de la hacienda, sino la herencia. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su herencia viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre a aquel país y comenzó a pasar mucha necesidad. Entonces fue y se acercó uno de los ciudadanos de aquel país y, para pedir trabajo, y este lo mandó a apacentar cerdos. Y él, del hambre que tenía, deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, y acá retén esta palabra, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí perezco de hambre? Me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores, de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Quién hizo esa carrera? No fue el hijo, fue el padre. Lo vio de lejos. Y el hijo le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, yo ya no soy digno de llamarme tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, pronto, pronto, tráiganle la mejor ropa, el mejor vestido, pónganle un anillo en su mano, sandalias en sus pies, traigan el becerro que engordé y mátenlo, carniemos, comamos, regocijémonos, hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música, baile. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo, papá, mira, por tantos años te he servido. Nunca te desobedecí, ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que se consumió todos sus bienes con rameras, que mataste el becerro engordado, el padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarme, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Esto muestra una parte del corazón del Padre y de que entendamos nosotros que Él no nos condena,
De tal manera amó Dios al mundo que mandó al único Hijo, a su unigénito, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿cuál es la vida eterna? No es la que vamos a vivir cuando nos vayamos al cielo después que morimos, no. La vida eterna es conocer al Padre. Eso dice Juan 17, cuando Jesús, antes de ir a la cruz, se fue a orar solo por sus discípulos. Busque después Juan 17. Y en uno de los versículos dice, papá, yo ruego que te conozcan. Quiero que te conozcan, papá, porque esa es la vida eterna. Entonces, por eso era necesario por ahí esto. Él no nos va a condenar, Él no nos juzga para condena, Él nos juzga para juicio y justicia, porque ese es el asiento de su trono. Obviamente hay consecuencias por el pecado, pero no son porque Él nos castigue y porque nos baja así la caña porque estuvimos haciendo macanas, no. Él está esperando y acá uno mira, dice que el Padre lo vio de lejos. ¿Por qué lo vio de lejos? Porque siempre iba a mirar a qué hora volvía, cuándo volvía. Y eso que ya le había dado toda la herencia. Y mire, ¿por qué? Porque a nosotros a todos nos dio la herencia. ¿Y cuál es la herencia? Acá sería importante, busquen después la carta, la primera carta de Pedro, capítulo 1. Y ahí habla de la herencia inconmensurable, inmarcesible, una herencia que hasta los ángeles la quisieran tener. Dice, los profetas de la antigüedad inquirieron y querían saber para quién estaban investigando, inquiriendo y todo lo que estaban teniendo que saber los profetas de la antigüedad y supieron que no era para ellos, dice la palabra, dice Pedro, sino para nosotros. ¿Y cuál es esa herencia? La manifestación del Hijo, la manifestación de Jesucristo, o sea, la manifestación de la resurrección, porque Jesucristo pasó a ser Cristo cuando resucitó. Antes era Jesús, Jesús hombre, antes era el Hijo del Hombre. Pero después fue Rey de Reyes y Señor de Señores, sentado a la diestra del Padre. Entonces, esa es la herencia que Él nos dejó. Y realmente muchos la desperdiciamos por error, por ignorancia, por arrogancia, por soberbia, por pecado, por rebelión, por iniquidad. Son diferentes aspectos que nos llevan a perder la herencia. Pero esa vuelta en sí tiene que ver con que el Espíritu Santo golpea y un día, ¡pah!, volvemos en sí. ¿Y sabe qué? El día que vuelve uno en sí, lo mejor que nos puede pasar es entender esto como este joven en la casa de mi papá. Hasta los jornaleros, hasta los empleados, hasta los siervos están mejor que yo, que soy hijo. Pero cuando viene el papá que estaba esperando que venga, hace fiesta, pone anillo, la mejor ropa. Después vamos a hablar del hermano mayor, no lo vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de conocer al Padre, el corazón del Padre. Otra palabra que el Señor me dijo que les compartiera está en Mateo 20, del versículo 1 al versículo 15. Mateo 20, del 1 al 15. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los hombres en un denario, le dijo a los primeros que encontró, miren, les pago un denario por día. Los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera. La hora tercera es como las 9 de la mañana. Vio a unos parados en la plaza, a otros que estaban sin trabajo y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les voy a dar lo que sea justo. No les dijo un denario. Acordó un denario con los primeros. Voy a darles lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta. Como las 12 del mediodía sería eso. A la hora novena, eso son como las 3 de la tarde, hizo lo mismo. Saliendo como a la hora undécima, más o menos como a las 9 de la noche, encontró, no, como a las 6 de la tarde sería, más o menos. Después usted haga el cálculo.
Y les dijo a uno que estaban así parados por ahí, les dijo, ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y ellos le dijeron, ¿por qué nadie nos contrató? Bueno, le dice, vayan también a mi viña. Al atardecer, el señor de la viña le dijo a su mayordomo, llama a los obreros, págales el jornal. Comenzá a pagar por los últimos que ingresaron y terminamos con los primeros. Cuando llegaron, o sea, fueron cobrando y se fueron cobrando y se fueron. Pero dice, cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima, cada uno recibió, perdón, un denario. Llegaron los que fueron contratados primero y ellos pensaban, a estos últimos le pagó un denario, a nosotros nos va a pagar mucho más. Pero también recibieron un denario. Y al al recibir ese denario, murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos trabajaron una hora y les pagó lo mismo que a nosotros, que estuvimos al calor abrasador del día. Respondiendo, él les dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Este es el versículo 15. Y le dice otra pregunta. ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? ¿Entiende? Esto nos va a quedar un poco para el próximo encuentro. Tiene que ver con el hermano mayor. Aunque a veces nosotros pensamos que Dios es injusto porque a este sí, el otro no. ¿Sabe que una de las cosas que pasa cuando uno muere? Porque no hay resurrección sin muerte. O sea, cuando yo decido morir, nunca más ando viendo qué le hacen a los otros, sino que yo me ocupo de vivir cada día muriendo a lo que todavía me es tropiezo y estorbo. Y lo que se conquista es conocer al Padre. Y si yo conozco al Padre, yo tengo vida eterna. Y mi papá me va dando cada día lo que yo necesito, ni más ni menos, porque Él sabe lo que necesito. Así que es uno de los aspectos de conocer al Padre. Vamos a inquirir y vamos a indagar y vamos a profundizar en este conocimiento, porque esa es la vida eterna, conocer al Padre. Así que ese va a ser un pilar de lo que vamos a trabajar en estos talleres, es conocer a papá, porque nosotros somos hijos. Y porque de tal manera nos amó que Él no escatimó ningún sacrificio, sino que hizo todo, todo. Y cuando Jesús fue a la cruz, dijo, hecho está, consumado es. Ya Dios no puede hacer nada más, ya hizo todo. Nosotros somos los que ahora tenemos que empezar a ver cuál es la voluntad del Padre, pero para eso tenemos que conocerlo. Y cuando lo conozcamos, mire, no tiene precio, no tiene precio, no hay nada que valga más. Por eso uno empieza a entender lo que la palabra dice, porque el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, el reino de los cielos es semejante a una mujer que perdió un día, o no sé, una joya y barrió toda la casa y no paró. Hay un montón de parábolas de lo que es el reino de los cielos y uno nunca la entendió, porque en realidad no conocíamos al Padre. Y yo lo digo porque a mí me pasó por años de tratar de entender desde la óptica religiosa lo que era Dios. Pero ese no es el punto. Tengo que hacer una relación, no una religión. Una relación con mi papá a través de conocer al Hijo. Porque la palabra dice, si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre. Y conoces la verdad y la verdad te hace libre. O sea, tengo que conocer a Jesús. ¿Cómo lo conozco? A través de la palabra, a través de lo que hizo. Hay una serie muy linda ahora en Netflix, los que pueden mirar, se llama The Chosen o Los Elegidos. Y nos muestra a un Jesús más natural. Y qué bueno que es poderlo ver ahí, porque se entienden un montón de otras cosas. Se entiende la naturaleza hasta humana de Jesús. Y eso nos da
como un respiro más profundo, decir, me va a entender. Yo empecé por ahí, amados. Yo empecé a decir, Señor Jesús, vos me entendés en mis debilidades, porque también las tuviste. Y el Padre no te condenó por eso, sino al contrario, te fortaleció, porque en nuestras debilidades Él se glorifica. Entonces no pelees con tus debilidades, entrégaselas al Padre, cuéntaselas. Yo me paso escribiendo por años, pasé escribiendo, tengo muchos cuadernos escritos, contándole mis debilidades a papá. Yo le decía cartas, como si él fuera mi papá. Y yo tengo así, papito, te quiero contar que, esto me cuesta, esto me duele, esto no me gusta, esto me hiere, esto no lo quiero más. Y, y seguramente me las escuchó, están en mis cuadernos, pero él sabe, porque la palabra dice que nos tenemos que acercar confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Y confiadamente, es confiadamente. Y el trono de la gracia, ¿dónde está? Está en el Padre. Entonces, como si usted tiene la fe como para decir, no sé, me tiro en esta cama y aquí lloro y aquí te cuento, hágalo. Si la fe le da para decir, salgo a correr y hablo cuando corro, hágalo. No sé cómo, porque la fórmula que él me dio a mí fue escribirle, pero a usted le puede dar otras fórmulas. El asunto es que nos vaciemos de toda la porquería que a veces tenemos adentro y empezamos a echarle la culpa a los demás, a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, que este me dejó, el otro me abandonó, este no sé, me abusó, el pastor me mintió, la maestra se enojó conmigo. Y no, hay que sacar todo eso. ¿Amén? Y para cerrar esta parte, le quiero compartir esto que es medio urgente y que tiene que ver con los tiempos. Vieron que los tiempos bíblicos no son los mismos, no se miden los tiempos. Nuestro calendario es gregoriano. ¿Y por qué? Porque yo después le voy a hablar bien de las fechas, pero el calendario gregoriano es un calendario que arregló la Iglesia Católica con los gobiernos sería el Imperio Romano, creería yo, no sé, voy a leer bien la historia del origen del calendario gregoriano. Si usted lo quiere investigar, sería bueno, porque ahora uno pone origen calendario gregoriano en Google, ¡pam! Y aparece toda la explicación. La cosa que no es el calendario bíblico, el gregoriano. Nosotros estamos regidos por ese. Entonces empieza en enero y termina en diciembre. Y son los años, ¿sí? Ahora estamos en el 2024 porque se comenzó después de Cristo, después que Jesús vino hecho carne, que se supone que tampoco es que empezó en el año 1, sino pareciera que fue en el -4. Entonces, ese calendario gregoriano nos marca fechas que no son las fechas bíblicas. Tanto que el calendario bíblico se rige por la luna y el calendario gregoriano por el sol. Entonces, ¿cuánto tarda en dar vuelta la Tierra alrededor del sol? Son los días del año. En cambio, el calendario bíblico es lunar y tiene que ver con los ciclos de la luna, que generalmente son 28 o 29 días. Entonces, en base a eso, y no me quiero extender mucho porque no vamos a hablar, no es el punto que vamos a aclarar hoy, sino simplemente como introducción para decirle que la Pascua en el calendario bíblico todavía no sucedió. Ya el calendario gregoriano hizo Semana Santa, Pascua ya pasó, pero en el calendario bíblico no. Eso va a suceder recién el 22 de este mes de abril. Según el calendario bíblico, esta noche comienza, les dijo el Señor a Moisés, cuando estaba el pueblo cautivo en Israel, le dijo, comiencen a contar los días a partir de hoy. Usted vaya a leer cuando empieza el llamado a que salgan de Egipto, porque estaban esclavos, el Señor les dijo, comiencen a partir de hoy a contar los meses. Será el primer día del primer mes. ¿Eso cuándo es? Hoy, esta noche, en ese análisis de calendario bíblico. Y qué casual, no casual, porque el Señor no tiene casualidades, en este año hubo un eclipse de sol, o sea, se oscureció
gran parte de Estados Unidos y donde fue, digamos, la mayor impacto de ese eclipse fue en toda una zona que se llama Egipto. Pequeño Egipto, Nínive, todo lo que atravesó este eclipse fueron ciudades con nombre egipcio. O sea, que esta Pascua no es cualquier Pascua. Este 22 de abril no va a ser cualquier 22 de abril. ¿Qué comenzó a pasar? A partir del primer día que les dijo cuenten, les dijo de aquí a 10 días, compre, que cada uno tenga un cordero para comer, un cordero por familia, lo tienen ahí, porque el día 14 se lo van a comer y después salen. Es tan tremendo, amados, que eso que ocurrió con Moisés, cuando Jesús viene, lo manifiesta en el mismo día. A Jesús lo crucifican en Pascua. Cuando el pueblo de Israel tuvo que matar el cordero para comérselo y marcar los dinteles con la sangre para que el ángel de la muerte no se lleve, porque iba a pasar el ángel de la muerte y fue la última plaga y se murieron los primogénitos de los que no tenían la sangre en los dinteles. Este año eso está anunciado y yo entiendo que el Señor nos está hablando de que nos alineemos, de que nos purifiquemos, de que revisemos nuestra vida y tenemos plazo como que de aquí al 22 de este mes. Yo le voy a compartir la pantalla para mostrarle un pequeño cuadrito que el Señor me instruyó a que yo lo diera como una tarea y usted anote los encabezadores y a partir de allí empieza un trabajito para que lo haga. Así es que le voy a compartir, espero que se vea bien. Ahí yo puse plan de acción desde el 5784, que ese sería el año bíblico que estamos viviendo. ¿Por qué 5784? Porque este es el calendario que hizo el pueblo de Israel a partir de los cálculos que hicieron ellos de Adán y Eva. Entonces, según esos cálculos, ¿por qué lo hicieron? Empezaron a contar desde Jesús, la genealogía de Jesús, hasta llegar a Adán, todos los padres y de los padres de los padres, y llegaron a esa fecha. Bien, por eso puse que es un plan de acción desde, porque el Señor no tiene límite. Entonces, de aquí, si yo defino esto, amados, y esto es clave, si yo defino quién soy, eso me va a marcar algunas metas, porque cuando yo sé quién soy, empiezo a entender mi propósito. Y el Señor me va a orientar para ver qué quiere Él que yo alcance en este 2024 para nosotros. Después, yo entendí que debía reconocer mis debilidades, mis dificultades. Porque si yo no conozco cuáles son mis limitantes, cuál es el área que yo tengo que rendir, dónde es que el Señor se va a glorificar, porque esa parte mía nunca logro tener victoria. La tengo que rendir a Dios. Yo puse que, ¿a mí qué me pasa? Suelo entrar en ciclos de ciertas dudas y cierta confusión. Yo me doy cuenta. Empiezo a decir, Señor, ¿será que estoy haciendo bien? Porque en lo personal yo me siento muy responsable de todas las personas a las que el Señor me permite impartirle de Él. Y para la gloria del Señor lo digo. Y yo le pedí a Él que no me deje en paz si yo tengo que orar por alguno de ustedes, si tengo que... Entonces, a veces me pasa que cuando veo que parece que todo se descarrila para un lado y digo, Señor, ¿será que no estoy? Y ahí entro en esto. Pero como ya lo reconozco, mi debilidad, yo la rindo a Él y ahí Él se va a glorificar. Generalmente, si yo me le estoy errando, Él me trae una revelación, me trae una impartición, me trae la señal para volverme a encaminar y listo. Pero yo tengo que ser valiente de mirarme hacia mi interior y ver cuáles son mis falencias. Después fortaleza, que también está, porque son los dones que el Señor me dio. Personalmente yo le doy la gloria porque yo le creo a Él.
Y finalmente Él nos va a dar estrategias, estrategias del Espíritu Santo. Y esto me gustaría que usted hoy lo registre. Sé que algunos capaz que hasta le sacan la fotito a lo que están viendo en la pantalla y después lo trabajan. ¿En quién soy? Obviamente yo me tengo que remitir, me perdona la palabra, pero básicamente yo soy un diseño creado en y por Dios. ¿Por qué en y por? Porque fui creado en Él, dice la palabra en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Y obviamente fui creada por el Creador en la eternidad como espíritu. Después vine a la tierra, ¿sí? Y se me conformó un cuerpo en el que el Señor puso mi alma y ese espíritu eterno vino a habitar por un tiempo aquí a la tierra. ¿Para qué? Para cumplir un propósito, para hacer algo que el Señor quiere que yo haga. Y ahí cuando yo me doy cuenta de esto, yo me doy cuenta que yo persona, yo carne, yo humanidad, no soy la estrella protagonista del asunto. La protagonista del asunto es mi espíritu. Ese es el eterno que viene en un tiempo a cumplir el propósito del Padre. Entonces ya dejo de decir, ay, mi problema, mi. No, papá. Y empiezo a ver, sacarme los velos para recordar a qué vine. ¿Sí? Primera Timoteo 1:9 dice que nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Te das cuenta? Somos una cosa impresionante como hijo de Dios. Es el asunto que uno entienda quién es. Juan 1:1 dice, en el principio existía el verbo, o en el principio era el verbo, dice otra versión, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y acá no dice el sustantivo, dice el verbo. O sea, la palabra hecha acción era Él y también nosotros. Por eso es importante lo que yo hablo. Yo no tengo que reproducir lo que el sistema dice. Yo tengo que reproducir lo que mi papá dice. Por eso Jesús decía, yo no digo nada que no oigo decir a mi papá. Pero ¿cuándo lo escuchamos? Bueno, una parte de la tarea va a ser que usted complete esta planillita. De aquí al 22. Antes del 22 vamos a tener un encuentro. Antes de Pascua. Una de las cosas que se suceden antes de Pascua es sacar la levadura. Por eso decía la fiesta de los panes sin levadura, era previo a la Pascua. ¿Por qué? Porque tengo que sacar toda la levadura. ¿Qué es la levadura? Lo que hincha. ¿Sí? Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra. Voy a entonces dejar de compartir. Ponga este encabezador. ¿Quién soy? Metas, debilidades, dificultades, fortalezas y dones y estrategias. Y ahí que el Espíritu Santo le ayude para que le oriente y usted no haga nada, no se apure en completar la hojita, sino que pregúntele al Señor, pida también guía, busque en la palabra, ¿sí? También es muy fácil ahora porque usted pone en Google, ¿sí? Palabras donde se habla de que soy hijo de Dios y ¡tac! Aparecen varias. Pero miremosla ahora, no como leo la Biblia como zombie, ¿no? Sino miremosla desde la resurrección, desde sabernos hijos. ¿Amén? Así es que eso nos queda como tarea. Em, de alguna manera, eh, esto de aquí al 22.